creciendo en amor, sabiduría, conocimiento y temor a Dios. Buenos días, amados hermanos. Les saluda nuevamente su hermana en Cristo y secretaria de la Escuela de Formación, Esbeidi Carreta, y esta vez en compañía de uno de nuestros maestros del departamento de primarios, el hermano José Eduardo Lázaro Raimundo. Bienvenido, hermano Lalo, a nuestro pequeño espacio de grabación. Cuéntenos cómo se encuentra y si gusta decirle algo a sus alumnos que desde hace algún tiempo ya pues no han tenido la oportunidad de verlo o platicar con usted debido al acontecimiento en el que estamos viviendo. Hola hermana, mucho gusto en saludarte y a todos nuestros alumnos que nos están viendo y traerles el mensaje de la palabra de nuestro Dios el día de hoy. Quiero mandar un saludo a todos los alumnos y espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en sus hogares y que se encuentren leyendo y estudiando la palabra a como Dios quiere que lo hagamos. Muy bien, como vamos a comenzar nuestro devocional, claramente antes de todo hay que darle pues, el ofrecimiento a nuestro Dios y vamos a invitar a nuestro hermano maestro a que nos haga la primera oración de ofrecimiento para lo que vamos a llevar a cabo en el resto del video devocional. Nos ponemos de pie. Vamos a orar. Padre de infinita misericordia, que te encuentras en las alturas de los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora, primero que nada, queremos darte gracias porque nos has permitido estar aquí y nos permites un día más poder aprender más de ti. Te queremos ofrecer todo lo que vayamos a hacer en esta hermosa hora. Bendícenos, Señor, y guíanos para que las palabras fluyan de nosotros y podamos llevar el mensaje que tú tienes para la vida de todos los alumnos que van a escucharlo, las personas que conocen de ti, y bendice en esta hora todo lo que vayamos a hacer. Gracias por las bendiciones que derramas sobre nosotros, aunque ni siquiera nos demos cuenta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la lección del día de hoy es la lección número 19, estamos viendo el material Rutas de Paz, y el nombre de nuestro tema es Administración del Pacto de Gracia. Y antes de entrar a lo que va a ser pues, el desarrollo de nuestro tema, vamos a hacer una pequeña lectura en la palabra de nuestro Dios, que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 4. Buscamos y damos lectura. Dios ha hablado por su Hijo. Dice así la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Amén. Ahora sí vamos a continuar con el desarrollo de nuestro tema, Administración del Pacto de Gracia, lección número 19. Maestro, estamos con usted. El tema, como bien menciona nuestra hermana Esbeidi, se llama Administración del Pacto de Gracia y es una continuación de la clase anterior. Hoy vamos a aprender cómo el Señor Jesucristo permitió que hubiera un cambio en la forma en cómo se administraba el Pacto de Gracia en el Antiguo Testamento para hacerlo en el Nuevo Testamento. Primero debemos recapitular y entender qué es el Pacto de Gracia. Tendremos que es la forma en cómo nuestro Dios nos otorga la salvación, es la manera en cómo Él nos otorga el perdón y incluye todas aquellas acciones, todas aquellas obras, todas aquellas cosas que nosotros hacemos cotidianamente para acercarnos más a la salvación. En el Antiguo Testamento se hacían cosas que no hacemos hoy en la actualidad, pero ¿en qué momento cambió todo eso? ¿En qué momento dejamos de hacer muchas cosas que dicen en la Biblia y que ahora nos parecen extrañas? Claro, entonces la administración del Pacto de Gracia nunca ha sido de manera igual, o sea, ha cambiado, ¿no? Sí, exactamente, ha cambiado. En el Antiguo Testamento encontramos que el Pacto de Gracia se administraba de una manera diferente, como que involucraban los sacrificios a animales. Ellos derramaban sangre, derramar sangre era la manera en cómo ellos se expiaban de sus pecados. Quiere decir que ellos
entregaban sus pecados al Señor por medio del derramamiento de la sangre de un animal. Este animal tenía que ser un animal puro, sin mancha, que iba a ser seleccionado por la persona y no debería estar demasiado dañado, no debería tener ningún rasguño, no debería haber tenido ninguna enfermedad. Tenía que ser un animal completamente sano. ¿Por qué? Porque para Dios si tú le presentabas algo inmundo, Él no lo iba a aceptar. Y eso para ellos significaba que no iban a obtener el perdón de sus pecados. De esta forma, ellos entregaban sus pecados al Señor y creían firmemente en que la manera en cómo sacrificaban los animales los acercaba más a Dios. Pero cuando vino el Señor, nuestro Señor Jesucristo, decretó que esto ya no se debía hacer. Pero antes de que aprendamos qué debemos hacer ahora en lugar de los sacrificios, veamos otra cosa. En Hebreos dice que Dios ya les había anunciado desde mucho antes que viniera nuestro Señor Jesucristo, que vendría alguien más a gobernar, que vendría a liberarlos, a liberar a su pueblo, que sería un rey que se levantaría y que moriría por cada uno de nosotros. Entonces, ellos, aparte de tener que sacrificar animales, debían creer en su corazón que un Salvador habría de venir a liberarlos. A veces pensamos que era muy fácil en la antigüedad librarse de los pecados o ser salvos. Decimos, pues en la antigüedad solamente tenían que sacrificar animales y ya eras santo, ya estabas bien con Dios. Pero era más que eso, tú tenías que creer en una promesa. Tenías que creer que el Señor iba a llegar en un momento en que tal vez tú no ibas a estar vivo o que tal vez no lo ibas a ver. Nosotros ahora, pues eso sabemos que ya pasó y ya no creemos que el Señor va a venir nuevamente a salvarnos. Ahora creemos que va a venir a juzgarnos, que en su segunda venida. Pero ellos tenían que creer de todo corazón que el Señor iba a venir a salvarlos. Y aparte de tener que hacer sus sacrificios, ellos tenían que guardar la promesa, tenían que cumplir una profecía. Y sabemos lo difícil que puede ser creer en algo que realmente no sabes si va a suceder. Entonces eso era algo que se les complicaba y es por ello que el pueblo de Israel durante muchas veces traicionó de alguna forma a nuestro Dios. Se alejaba del camino porque no querían reconocer que un Salvador habría de venir a salvarlos. Y entonces cada vez más los sacrificios se hacían por rutina o se hacían como no de todo corazón y eso no le agradaba a Dios. Llega un momento en que si solamente la salvación es por obras, como era en el Antiguo Testamento, en que tú tienes que hacer todas las cosas que dice la Biblia al pie de la letra para que el Señor te haga salvo, pues llega el momento en que lo haces como una rutina, no lo haces de corazón. Y entonces el Señor desde antes ya había anunciado que esto iba a pasar y que necesitaban por eso a un Salvador, a alguien que viniera a cambiar todo eso. Y ahí es donde entra el Nuevo Testamento. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, todos sabemos lo que Él sufrió en la cruz y por qué lo hizo. Y una de las cosas que Él cambió fue primero quitar los sacrificios. Ya no era necesario un sacrificio de animal para librarnos de nuestros pecados, sino su sangre preciosa es la única necesaria y suficiente para hacer que el Señor, nuestro Dios, se sienta satisfecho. Para satisfacer la justicia de Dios era necesaria la sangre de un hombre y no de un animal. Y entonces, como nosotros no podíamos hacerlo, vino nuestro Señor. Lo primero que puso nuestro Señor cuando vino y que nos dejó, el primer mandato que dijo fue que lleváramos e hiciéramos discípulos a las personas. Entonces, en lugar de hacer sacrificios, tomamos a nuestro Señor Jesucristo que ha hecho el sacrificio y aparte de eso, llevemos el mensaje de la palabra, prediquemos. Claro, ¿y de qué otra manera cambia desde la venida de nuestro Señor Jesucristo la nueva administración del Pacto de Gracia? Otra de las cosas que cambiaron es el ritual de la Pascua. Recordemos que la Pascua se celebraba antes para los judíos, incluso los judíos actualmente la celebran. Es para recordar cuando el Señor los sacó de Egipto. Pero después de que vino el Señor y nos abarcó a cada uno de nosotros, ya no va a ser salvo solo el pueblo de Israel, sino todas las demás personas pueden ser salvas.
es algo que la Pascua no celebramos ya, pero fue sustituido de alguna forma o Jesús implementó que hiciéramos la Santa Cena y el bautismo. Vino a sustituir todos los rituales, como digamos antiguos, que se hacían antes por algo diferente. La Santa Cena como un recordatorio del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, y el bautismo para los niños como un compromiso que hacen los padres de criar a sus hijos en la palabra del Señor. Eso eran cosas que antes no se hacían con ese fin, y la Santa Cena no se hacía. Entonces, cuando llegó nuestro Señor, implementó esas dos cosas que hoy reconocemos como sacramentos de nuestra iglesia. Así es, hermano. ¿Y qué efecto causó en nosotros como cristianos esta nueva forma, o a partir del Nuevo Testamento, de administrar este pacto de gracia? La forma en cómo creemos ser salvos. Ya no vamos a ser salvos por obras, sino mediante la fe, creer en el Señor Jesucristo. Él estableció que ya no es necesario hacer todo exactamente a como se hacía antes, sino ahora solamente es por fe. Eso no quiere decir que no vayamos a hacer las obras buenas o que vayamos a seguir, no vayamos a cumplir la palabra de nuestro Dios. Eso quiere decir que si tú verdaderamente crees, las cosas buenas vendrán. Y vas a actuar de manera Exacto, vas a actuar de manera correcta. Cambió mucho en el aspecto de la mentalidad de las personas. Recordemos que el pueblo de Israel eran personas que seguían estrictamente la palabra y no creían a veces que las demás personas, aunque fueran buenas personas, fueran a ser salvas por el simple hecho de no llevar a veces estrictamente su vida, y juzgaban mucho a las personas. Cristo no quería que eso pasara, así que estableció que solo era por fe. Era al cambiar la administración del pacto de gracia y hacerlo solamente por fe, además de darle la bienvenida a todas las demás personas de este mundo, cambió la manera en cómo debemos aceptar que vamos a ser salvos. Ya no es por las cosas que yo vaya a hacer, por las cosas buenas, las cosas malas, sino es por la fe que verdaderamente obtuve si creí que el Señor murió en la cruz por mí. Por supuesto. ¿Y algo más que quiera agregar o decirle a sus alumnos de enseñanza del día de hoy? Bueno, la enseñanza que le daría a mis alumnos el día de hoy, que quisiera que recordaran siempre, es que no importa si a veces cometes errores o haces algo malo, no creas que el Señor no nos va a perdonar. Él está dispuesto a escucharnos siempre y cuando en nuestro corazón vengamos con un corazón humillado y le digamos qué es lo que hemos hecho. El Señor siempre nos va a perdonar, porque ya no es por nuestras obras, es por la fe que estamos el día de hoy alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Así que si algún día tienes algún problema o estás pasando por una situación difícil o cometes algún error, algún pecado, no tengas miedo de no decírselo al Señor. Ten miedo de no decírselo, porque algún día el Señor nos va a pedir cuentas de ello. Y espero que lo que hayamos aprendido hoy con la palabra de nuestro Dios sea de bendición para cada una de sus vidas. Bueno, ahora que hemos escuchado la lección del día de hoy, queremos reafirmar mediante un canto lo que aprendimos. El canto es el número 459, el cual va a estar dirigido por nuestra hermana Amelia Jiménez Hernández. Pero antes de pasar, claro, a nuestro himno, vamos a hacer una última oración para confirmar la lección del día de hoy. Nos ponemos de pie nuevamente. Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí escuchando y hablando de tu palabra a aquellos de tus hijos, Señor, que necesitan, por supuesto, escuchar este mensaje que siempre va a ser de bendición tanto para nosotros como para ellos. Te damos gracias, Señor, por la vida, por todas tus bendiciones. Te damos gracias por todo eso y más en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, escuchamos el himno número 459, O Pan del Cielo, en voz de nuestra ministro, la hermana Amelia Jiménez Hernández. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos en el próximo video devocional. Hasta luego.